Fisiología de la insuficiencia cardíaca, por Fernando Ortega. El corazón tiene una habilidad impresionante para adaptar su capacidad de bombeo a las distintas necesidades del cuerpo. Durante el sueño, el volumen minuto disminuye y en el ejercicio aumenta de manera notable. La capacidad de incrementar el volumen minuto cardíaco en función de la actividad se denomina reserva cardíaca. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca implica la interacción entre dos factores. El primero de ellos es la disminución de la capacidad de contracción para impulsar la sangre con una reducción consecuente de la reserva cardíaca, y el segundo de ellos es los mecanismos de adaptación que sirven para mantener el volumen a la vez que contribuyen a la progresión de la enfermedad. Bien, ahora nos vamos a auxiliar de este completo archivo de Flash para dar a conocer los distintos términos que se manejan en la insuficiencia cardíaca. Y este archivo nos muestra diversos elementos. El principal es un corazón. Lo observamos con sus 4 cavidades, sus válvulas, y lo más importante es que está en ciclo cardíaco. Observamos la diástole y la sístole y apertura y cierre valvular. Del lado derecho está una pequeña gráfica que nos muestra las diferentes presiones que se manejan durante la contracción cardíaca. La línea verde nos indica la presión aórtica, la línea roja la presión ventricular, la línea amarilla la presión atrial, y por último la línea blanca nos muestra el volumen ventricular, apreciando claramente que las mayores presiones se manejan en la aorta y en el ventrículo. Debajo de esta está las ondas electrocardiográficas. Observamos la onda P, el complejo QRS y la onda T. Debajo de esta observamos los ruidos cardíacos. En primer término tenemos el cuarto ruido cardíaco, S4, el primer ruido cardíaco, S1, el segundo ruido cardíaco, S2, y por último el tercer ruido cardíaco, S3. Recordando únicamente que el primer ruido cardíaco aparece con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, estas, y el segundo ruido cardíaco, que es más tenue. Esto tiene mucha lógica debido a que este se demuestra por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Aquí está. Muy bien. Ahora vamos a hablar de el gasto cardíaco, o también llamado el volumen minuto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón debe bombear a la aorta en cada minuto. También corresponde a la cantidad de sangre que fluye hacia la circulación periférica. El gasto cardíaco transporta sustancias hacia y desde los tejidos. Lo observamos aquí, el ciclo cardíaco, el volumen de eyección en un corazón intacto. Bien, en el adulto medio, su valor del gasto cardíaco es de 5 litros por minuto o 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Otro término también de igual importancia es el retorno venoso, que es la cantidad de sangre que llega por las venas de vuelta a la aurícula derecha en cada minuto. Lo vamos a observar. Aquí estamos viendo el retorno venoso mediado por las venas cavas superior e inferior y la presencia de la aurícula derecha. Muy bien, precarga y poscarga. Cuando se evalúan las propiedades contráctiles del músculo, es importante especificar el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse, que se denomina precarga, y especificar la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, que se denomina poscarga. Ahora lo voy a explicar de una manera más detallada. Bien, la precarga es la presión TL diastólica, es decir, al final de la diástole, que existe cuando el ventrículo ya se ha llenado. Podemos observar la precarga
Aquí la observamos en su nivel máximo. En la insuficiencia cardíaca los ventrículos pueden distenderse de forma excesiva debido al mayor volumen de llenado. Cuando esto se produce, la presión intraventricular aumenta y el volumen sistólico puede disminuir. La poscarga representa la fuerza que el corazón debe producir en cada contracción para impulsar la sangre cuando está lleno. Observad aquí. Aquí ya estamos viendo la sístole ventricular. Ya ha pasado la poscarga. Vamos a observarlo una vez más. Muy bien, aquí está la diástole ventricular, la diástole auricular y acabamos de ver la poscarga. La contractilidad cardíaca se refiere a la capacidad intrínseca de acortamiento de la fibra muscular aislada o engrosamiento sistólico en el corazón intacto, y se puede definir como la mayor o menor fuerza que desarrolla el corazón al contraerse frente a condiciones similares de pre y poscarga. La actividad del sistema nervioso simpático juega un papel muy importante en el funcionamiento cardíaco, ya que tanto el tono simpático cardíaco como el nivel de catecolaminas, ya sea adrenalina y noradrenalina, aumentan durante las fases tardías de la mayoría de las formas de insuficiencia cardíaca. Los mecanismos de adaptación varían en función de precarga, poscarga y contractilidad. Su alteración lleva a las sobrecargas del volumen o presión, alteraciones de la contractilidad o la distensibilidad. Estos mecanismos hacen referencia a la ley de Starling, la hipertrofia ventricular y los ajustes neurohumorales. De estos vamos a tomar el mecanismo de Frank Starling, que afirma que cuanto más se llene el corazón durante la diástole, más será el volumen expulsado durante la sístole, y dentro de los límites fisiológicos expulsará toda la sangre que le llegue. Podemos observar aquí que el llenado ventricular derecho está determinado por la cantidad de sangre que le llega de las venas cavas y de la aurícula derecha y su contracción. Bien, pues estos son todos los términos generales que se manejan durante la siguiente exposición. Recordando que si no quedó claro algún término, pueden repetir el video las veces que sean necesarias. Gracias. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uno de los efectos más importantes de la disminución del volumen minuto cardíaco en la insuficiencia cardíaca es la reducción del flujo sanguíneo renal y la disminución de la velocidad de filtración glomerular, lo que produce una retención neta de sal y agua. En condiciones normales, los riñones reciben alrededor del 25% del volumen minuto cardíaco. Al disminuir el flujo sanguíneo, los riñones secretan renina, que proviene de las células yuxtaglomerulares renales. La renina no posee una función fisiológica por sí misma, sino que actúa únicamente como una enzima proteolítica. Su sustrato es una proteína circulante, el angiotensinógeno, producido por el hígado. El angiotensinógeno es hidrolizado por la renina para producir un péptido de 10 aminoácidos, la angiotensina 1, que posteriormente es degradada por la enzima convertidora de angiotensina a un péptido de 8 aminoácidos, denominado la angiotensina 2. Retomando a la enzima convertidora de angiotensina, esta se encuentra en la superficie de las células endoteliales vasculares, y se habla de que específicamente están en el endotelio pulmonar y el endotelio renal. Muy bien, pues la angiotensina 2 produce una vasoconstricción arteriolar que aumenta la presión arterial. Además, estimula la secreción de hormona antidiurética ADH y de la sed. La angiotensina 2 es un importante secretagogo para la aldosterona, que esta es una hormona esteroidea producida por las células glomerulares de la corteza suprarrenal, recordando que esta corteza se divide en 3 zonas: reticular, fascicular y glomerular. Bien, pues la aldosterona estimula la reabsorción de sodio por las células principales del túbulo distal
y el conducto colector renal.